Hoy estamos con Cristina Vega. Las emociones hay que vivirlas, dejen de tener miedo de hablar de las emociones, hay que compartirlas. Cristina, bienvenida al podcast. Gracias. Bueno, hoy estamos con Cristina Vega, psicóloga deportiva dentro de la estructura del Real Betis Balompié. Tenía muchas ganas de esta entrevista porque al final la parte emocional está muy ligada a mi campo, que es el de la nutrición. Y creo que hoy vamos a poder dejar pues muchas pinceladas para personas que les interesen estos temas. Así que mi primera pregunta para ti, Cristina, es ¿por qué comemos helado y otras porquerías cuando estamos tristes? Bueno, al final, como tú también bien sabes, el cuerpo, ¿no?, y el cerebro están totalmente conectados. Las emociones, cerebro, cuerpo. Hay una científica que estudia mucho el tema de la neurociencia del cuerpo, que se llama Nazaret Castellanos, y en su libro lo explica. Desde que se empieza a desarrollar el embrión, sobre todo cuando ya empieza a pasar al día 14, hay una división de las neuronas que se han creado en el encéfalo y divide parte al aparato digestivo, al tubo digestivo y al intestino. Aquí ya nos empezamos a ver, ¿no?, desde que se empieza a desarrollar el embrión, que hay una conexión entre el cerebro y en este caso el cuerpo y sobre todo el aparato digestivo. ¿Cómo se conectan entre el cerebro y el aparato digestivo? Lo hacen a través del sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático es el que está involucrado en todas las señales de alarma que nos generen, el estrés, ¿vale? Y el parasimpático es el que hace el efecto contrario. Lo que hace es intentar volver el cuerpo a la calma, el equilibrio, ¿no? Entonces, a través del sistema nervioso simpático-parasimpático tenemos conectado el cerebro del aparato digestivo. Esto ya nos da muchísima información de cómo a lo largo de nuestra vida siempre van a estar conectados. No solo eso, sino que se han descubierto a través de otros estudios otro tipo de conexiones. Cuando tienen esa conexión el sistema simpático del parasimpático, lo que hace es activar otra serie de regiones cerebrales que se ha demostrado que es el movimiento, por lo que ya no solo está conectado a la emoción, con este caso el aparato digestivo y todo lo que tiene que ver con la alimentación, sino que también ya hablamos del ejercicio físico incluso. Y una de las cosas que nos dicen también es que las terapias ya no son solo enfocadas en una sola disciplina, ¿no?, sino que los equipos multidisciplinares suelen tener mejores terapias por esto mismo. Se recomienda ya no solo la terapia cognitiva o que vayas a un nutricionista o un preparador físico, sino que lo hagas de forma multidisciplinar y que se pueda trabajar en equipo en ese sentido. Claro. La verdad que al fin y al cabo todos los alimentos ultraprocesados están cargados de azúcar, de grasas y al final todo esto nos da un placer enorme a nuestro cerebro, nos dispara. Y claro, es muy difícil satisfacer la ansiedad, el estrés o la tristeza con un calabacín. Es complicado, es muy complicado. Es muy difícil. Porque al final los sabores naturales de la comida real, pues al final no nos disparan a nivel neuroquímico, pues no nos disparan igual, ¿no? Entonces, yo creo que por eso está tan íntimamente relacionado y ligado la psicología con la nutrición, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, de emociones y de comida, ¿no? De cómo interactúan, ¿no? Y me parece muy interesante. Y a partir de ahí, Cristian, te quería preguntar, porque claro, incluso a nivel personal, ¿no? Al final, muchas veces yo creo que no somos conscientes de quiénes somos, es decir, de cómo de autoconocernos, ¿no? Y de qué ocurre en nuestro cuerpo a veces, pues incluso a nivel de si estamos sufriendo un poco de ansiedad o estrés o incluso depresión, ¿no? ¿Cómo crees que podríamos o cómo sería ese proceso de autodescubrimiento, autoconocimiento y qué podríamos hacer en eso para conocernos un poco más a nosotros mismos? Que yo creo que es la base para poder sembrar luego. Justo, es lo que indicas, Antonio. El conocernos a nosotros mismos y el poder ser conscientes de cómo somos es la base para todo, es la base para
tratar algún problema y no solamente en tratar algún problema, sino también para poder desarrollarnos a nosotros mismos, ser mejores con nosotros mismos, incluso las relaciones con los demás. Entonces, para mí, una de las cosas, bueno, la primera cosa que siempre trabajo con las personas es el que empiecen a conocerse, que empiecen a investigar cómo son y cómo eso pueden llegar a tomar decisiones que les lleven a un pasito más. No solo el cuidarse cuando tiene algún problema, sino el evolucionar. Es la pregunta que me has hecho al principio, ¿no? ¿Por qué cuando estamos tristes comemos helado? ¿Cuánta gente lo hará inconscientemente? Claro. Y si son inconscientes, no pueden generar ningún cambio de conducta porque no están siendo conscientes de ello. Claro, me parece increíble porque al final creo que hay más personas así de las que podemos pensar y en ese punto, una vez que podemos, bueno, ¿habría podrías hacer alguna recomendación de cómo llegar primero a ese punto? Es decir, cómo podemos conocernos más o cómo, si hay algunas terapias, algunas técnicas, algún método para poder saber, oye, qué está pasando en nuestro cuerpo a nivel psicológico. Pues al final pocas personas nos paramos a pensar durante el día, a reflexionar, a mirarnos a nosotros mismos. La sociedad no ayuda tampoco, ¿no? Estamos inmensos en un mundo de información, de exigencia, la vida nos lleva, la sociedad nos lleva, nos piden. Entonces, no nos paramos a pensar, no nos paramos a reflexionar cómo soy yo, qué quiero, cómo estoy, qué me ha ocurrido hoy durante el día, cómo he actuado con el resto, cómo he actuado conmigo mismo. No solemos permitirnos tener esos momentos con nosotros mismos que nos hagan realmente pensar en quiénes somos, por qué estás aquí en este momento y hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, el no tener espacio para pensar sobre nosotros mismos y reflexionar hace que vayamos por la vida deprisa. ¿Y cuándo suele venir esos momentos de me voy a conocer a mí mismo? Cuando hay un momento de la vida que te hace ¡pam! Y te dice, ya no te queda otra. Claro. ¿No? Te metes en un hoyo y de repente te paras, miras alrededor y dices, vale, ahora sí, ahora tengo que pensar. Ahora tengo que pensar en mí, ahora me tengo que conocer, ahora cómo salgo de aquí, qué herramientas tengo, cómo lo pongo en marcha. Entonces, el primer paso es, oye, ten un momento para pensar en ti, en ser consciente de lo que tienes alrededor y hacia dónde te estás dirigiendo. Claro. Y si llega el momento que puede llegar y lamentablemente vemos que en la población pues ocurre, ¿no? Temas de tocar fondo, ¿no? De depresión, ansiedad, estrés. ¿Cómo podemos empezar a salir de ahí? O sea, a nivel práctico, todas las personas pienso que nos puedan estar escuchando, ¿no? Y que puedan sentirse identificadas, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo, ¿no? Ahí, ¿qué paso a paso podríamos dar o qué herramientas también podríamos utilizar para empezar a salir de esas situaciones? Pues yo, por supuesto, siempre voy a recomendar que vayan a un especialista, pero previamente a eso, que hilado con lo que estábamos diciendo, ¿no? Es de ser conscientes de cómo estamos. Muchas veces no somos conscientes de ciertas alertas que estamos teniendo nosotros mismos. Tenemos distintas señales de alarma que nos indican que hay cosas que no están funcionando bien y muchas veces ignoramos. Entonces, previamente a empezar a ponernos en marcha es darme cuenta el qué me está ocurriendo, por qué de repente soy una persona súper alegre, hablo con muchísima gente y de repente estoy cambiando. No quiero hablar con la gente, me enfada constantemente las conversaciones con los demás, me pongo a la defensiva. En otro caso estoy teniendo muchos problemas a nivel digestivo, por ejemplo, no me sienta bien la comida. Me siento cansado, no duermo bien por las noches. A veces dejamos de ver todas esas señales y empezamos, no sé qué me pasa. Bueno, no sabes qué te pasa, pues algo te está ocurriendo porque el cuerpo no está reaccionando como debería. Y a nivel deportivo, ¿cuál es, para la gente que no conozca mucho la figura, ¿no? del psicólogo o la psicóloga deportiva, en este caso, ¿cómo puede un psicólogo o una psicóloga ayudar a un deportista? De muchas maneras. Al final, un psicólogo deportivo es una herramienta más para incrementar el rendimiento del equipo y el rendimiento individual.
los deportistas, como hemos hablado que el cuerpo y las emociones y el cerebro van unidos, los deportistas es lo mismo. Un deportista es una persona, un jugador de fútbol en este caso es una persona, no la podemos separar. Tiene sus momentos, tiene sus problemas también, tiene sus preocupaciones, sus dudas, está en un entorno laboral que es el equipo, ¿no? Y tú el psicólogo deportivo está como herramienta para poder, en el momento que lo necesite, porque haya cosas que se estén tambaleando en la vida del deportista y necesite quizás verlo desde otra perspectiva, acompañarlo en ese proceso o en esa toma de decisiones que hemos hablado. Y también, por otro lado, el crecimiento y la evolución a nivel rendimiento. Muchas veces para hacer conscientes de distintas situaciones, cuando, si te pongo ejemplos, cómo poder afrontar un partido que a lo mejor me genera más presión o que tengo mayor exigencia por el momento determinado de la temporada en el que estoy, llegan momentos de renovaciones, cómo gestionas esa incertidumbre, que no te afecte en tu día a día a nivel deportivo en el terreno de juego. Jugadores que no están teniendo sus mejores momentos o incluso los que tienen menos minutos, cómo poder gestionar el momento que sale al campo, la presión que tiene y decir cómo vuelvo a recuperar mi esencia cuando no estoy teniendo la confianza de salir y la competición, ¿no? Que esto son cosas que les preocupa muchísimo. De hecho, hay una pregunta muy interesante de la audiencia de un chico ciclista que nos preguntaba por eso mismo, por la autoexigencia, es decir, cómo gestionar esa autoexigencia. Yo creo que esa autoexigencia puede venir bien por la propia presión de la propia competición o por también, como tú comentabas, porque en un deporte de equipo pues no juegues y quieras hacerlo bien cuando juegues. ¿Hay técnicas? ¿Se puede hacer algo? ¿Cómo podríamos gestionar esa autoexigencia? La autoexigencia en el mundo deportivo, la exigencia está hilada, ¿no? Eso no lo podemos separar. Pero sí que es importante, y uniéndolo también a lo que estábamos hablando anteriormente, es conocer cómo esa exigencia a mí me ayuda o sin embargo es al contrario. Lo que hace es que me perjudica, ¿no? Y ya no se convierte en esa exigencia, se convierte en presión. Y cuando llega presión no la sé controlar. Entonces, eso es lo importante, el conocer el cómo... yo lo que hago mucho con los jugadores que trabajo es que clasifiquen del 1 al 10, ¿no? Todos los jugadores tienen esa hormiguilla dentro, ¿no? Se ponen con tensión, se ponen nerviosos, tienen esa presión. Eso está bien sentirlo, o sea, lo tienen que sentir. Pero del 1 al 10, ¿en qué niveles tú concretamente te mueves bien y en qué niveles te sobrepasa a ser presión? Cuando es presión tenemos que empezar a trabajarlo y cambiarle, sobre todo la perspectiva. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Si yo hoy hago un mal partido, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Cuánto me permito el error o cuánto me permito a mí mismo poder fallar, ¿no? Y empezar a relativizar y a cambiar toda esa perspectiva con ellos. Pero el que se conozcan es la base para saber cómo pueden sobrellevarlo. Claro, entiendo que, además, va a depender también mucho de los rangos de edades, ¿no? Porque entiendo que en chicos en edades tempranas, ¿no? 15, 14, 13, hay muchas inseguridades también, ¿no? Y hay que trabajar otra serie de cosas también con ellos, ¿no? Sí, la inseguridad o la falta de confianza para mí, la base de uno mismo y cómo pueda crecer y desarrollarse es la confianza. Claro. Con todos los equipos que trabajo y con los jugadores que trabajo, siempre digo una frase que es creer es crear. Es que si tú crees, si tú confías, vas a ser capaz de crear todo tipo de oportunidades y trabajar la confianza, conocerte. Yo siempre les hago ver cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus áreas de mejora. Pero las fortalezas las tenemos que tener claras, porque esa es el arma con la que vamos a luchar siempre y con lo que nos vamos a potenciar. Y siempre tenemos que mirar ahí y reforzarnos en eso para seguir aumentando esa confianza. Entonces, la inseguridad se trabaja muchísimo también, lo que dices. Ahí se exponen, ¿no? No es lo mismo tener ya un bagaje grande que exponerte por primera vez a distintas situaciones, las controlas menos. Entonces, hay que hablar muchas veces de, vale, en este partido que a lo mejor no lo has vivido, es un partido Copa del Rey, imagínate la primera vez que juega, los nervios que tiene, el querer hacerlo bien, le va a haber mucha gente, encima le han dicho que va a venir no sé quién, no sé cuántos,
Y el que ellos puedan, antes de ese partido, hablar de qué puede ocurrir, cómo voy a estar, qué voy a ver, les da seguridad. Porque es algo imaginado, pero al final la imaginación y la realidad en el cerebro trabajan de la misma manera. Entonces, si tú trabajas todas esas situaciones y alternativas que pueden ocurrir, les vas a dar mucha más confianza y seguridad a la hora de que salgan al terreno de juego. Digamos que sería un poco el poder de la visualización, ¿no? Sí. De visualizar un poco cosas que no se pueden controlar, pero que sí que quizás se puedan visualizar y imaginarte en ese escenario sintiéndote bien, ¿no? O sin Sí. esos nervios o sin esa presión, entiendo. Justo, porque además tú lo que vas a trabajar con ellos no es solo, tú vas a visualizar la situación, tanto si es buena o mala, vamos a poner alternativas que pueden ocurrir, pero también qué hago con eso, ¿vale? Si tengo este fallo, por ejemplo, los porteros que tienen el problema, la responsabilidad de los porteros es mucho más grande, ¿no? Entonces, un fallo pues se visualiza muchísimo más. Vale, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que te metan un gol o cómo que has hecho tú durante ese movimiento, ¿no? Vamos a visualizarlo exactamente todo. Se visualiza y se detalla. ¿Y qué hago con eso? Entonces, en el momento en el que llega ese gol, por poner el ejemplo del portero, ya hemos trabajado qué vamos a hacer después. Claro. Y cuando tú ya has trabajado qué vas a hacer después, es, vale, ha llegado este momento, pero ya sé con qué herramientas cuento para hacer frente a la situación. Y eso les da más tranquilidad y saben por dónde tienen que actuar. Hay un dicho, quizá un lema, incluso que venía de parte del sector sanitario, que era más suela y menos cazuela, ¿no? Esto cuando queríamos perder peso, ¿no? Bueno, parece que la pérdida de peso o la mejora de la composición corporal solo depende de moverte más y comer menos. Y aquí esto para mí es muy reduccionista porque deja fuera la ecuación del cerebro, deja fuera un poco la parte mental. Cualquier persona que haya tenido problemas para perder peso sabe que perder peso no es tan fácil como dejar de comer o hacer más deporte, porque la parte mental te sabotea en el día a día, ¿no? Al fin y al cabo nos controla a nosotros mismos, nuestra propia mente, ¿no? ¿Qué consejos darías a alguien, tanto deportista como no deportista, que necesita afrontar esa pérdida de peso y que puede estar sufriendo pues, problemas de estrés, de ansiedad, de lo que sea, debido al deporte o a su vida cotidiana, a su trabajo o lo que sea? Y está en ese bucle, en ese círculo vicioso y no consigue salir. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por dónde empezarías? Yo lo primero es el dar tranquilidad, porque muchas veces queremos conseguir las cosas y las queremos ya y no nos damos ese espacio de hoy a mañana no te vas a quitar todos los kilos que te sobran y no por ser más exigente relacionándolo con lo de antes y rígido vas a conseguir también los resultados antes, ¿no? Claro. No sé si lo compartes conmigo, pero la flexibilidad y el equilibrio para mí es básico. Si hoy tengo un mal día y necesito un poco de chocolate, Claro. creo que hay que permitírselo. Claro. Porque si no lo que me va a generar es, no te digo que de repente te des un atracón, ¿no? Porque eso ya sabemos que no ayuda tampoco, pero el que no te sientas que si hoy me apetece tomarme un poco de chocolate o salir con mis amigos y tomarme una copa, muchas veces que nos restringimos todo, me va a ayudar a poder llevarlo muchísimo mejor y poder conseguir el objetivo. Ahora, si me pongo estricto y rígido desde el principio y no me voy permitiendo cierta flexibilidad, hace que todo acabe muchísimo antes y que podamos tomar conductas que quizás no sean las más saludables. Sí, no, totalmente. Además, yo llevo casi ya 12 años trabajando en mi práctica clínica un concepto que es nutrición flexible. Es decir, al final podemos conseguir resultados aprendiendo a introducir dentro de la ecuación alimentos que incluso por un lado pensábamos que no eran saludables, porque el chocolate, por ejemplo, si no tiene por qué llegar a ser no saludable, dependiendo del contexto y qué chocolate introduzcamos, o una pizza o una hamburguesa no tiene por qué no ser saludable si tú aprendes a hacerla en casa de tal manera. Entonces, yo creo que ahí primero, y tanto en la parte nutricional como en la psicológica, quizá el tener una guía, un apoyo
es importante, si estás en un bucle, en un círculo vicioso donde no puedes salir, tener una guía, ¿no? Tanto desde la parte de un nutricionista, de una psicóloga, un entrenador, ¿no? También que todavía no lo hemos tocado, ¿no? Pero que quizás yo solo ya no lo valoro ni a nivel fisiológico ni a nivel científico, lo valoro incluso a nivel personal. Yo cuando hago deporte me siento mejor, me noto menos estrés y consigo sacar más cosas adelante, entre otras probablemente comer mejor. Entonces, está claro que el deporte funciona porque se sabe, porque hay muchos estudios que así lo muestran, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte también es importante, ¿no? Mencionarla, ¿no? La parte del deporte, para la gestión esa del estrés, incluso del sueño, al final del descanso, ¿no? Y de acudir a un profesional, que no hay que tener tabú en la parte psicológica, que yo creo que los nutricionistas ya llevamos unos años más asentados quizá, pero quizá todavía hay mucho tabú en la parte psicológica Sí, de cuándo voy al psicólogo o cuándo no. Entonces, sí. ¿qué nos podrías decir tú ahí? Es verdad que hay una barrera ahí que yo creo que poco a poco la vamos rompiendo, en el que siempre que vas al psicólogo no estás bien, no tienes un problema. Y para nada. O sea, a día de hoy se va al psicólogo también para tener ese crecimiento personal, para Claro, que nos pueda ayudar a conseguir objetivos. Desde la parte sana no tienes por qué tener ningún tipo de problema. claro, Para conocerte o poder afrontar relaciones con otras personas, incluso, que también te ayudan a abrir a otras perspectivas. claro, Y con lo que estabas comentando, cada vez hay más equipos multidisciplinares que trabajan no solo una de las patas, sino que trabajamos con un entrenador, trabajamos con un nutricionista, trabajamos con un psicólogo, ¿no? Trabajamos incluso con un fisio. Hay clínicas que también trabajan, pues todo. Y hay un problema aquí. Bueno, ya han venido ya unas cuantas sesiones, no es este problema, tiene que derivarse. Hay otra cosa que no está funcionando y te ven un equipo integral al final. Y yo creo que todo va a ir hacia ahí, lo único que requiere tiempo, ¿no? Entonces, claro. yo sí que invito a la gente a que cuando quiera afrontar retos, o crea que algo no va bien, o quiera evolucionar personalmente o incluso profesionalmente, que también te pueden ayudar, pues que no tengan miedo en ir ni al psicólogo, ni en este caso al nutricionista, ni a un preparador físico, Claro. ni nada. Nada, yo creo que hoy hemos dejado bastante perlas para que, bueno, para todas estas personas que les interesen el tema, pues que puedan practicar y aplicar en su vida. Cristina, te agradezco mucho tu tiempo. No sé si quieres dejarnos algo más, quieres comentar algo más. Pues nada, simplemente que invitar, ¿no? a todas las personas que nos estén viendo el, el que se conozcan, que den un pasito más allá, que las emociones hay que vivirlas y hay que compartirlas, que nos quitemos los miedos. Que eso sobre todo, que cada vez se habla más de las emociones, ¿no? Pero seguimos teniendo miedos. Entonces les invito a que dejen de tener miedo de hablar de las emociones, que estar triste está bien, que estar feliz también está bien, que las emociones se pueden hablar, se pueden gestionar, se pueden identificar, se pueden compartir y por supuesto de que en el momento que necesiten de un profesional que no lo duden. Pues nada, lo dejamos así, que busquen, que indaguen y que se autoconozcan. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ti, Antonio. Gracias.